El 9 de abril de 1948 sucede lo que va a ser uno de los hitos más importantes del país en materia de violencia y política. ¿Por qué? Porque después de esto sucede un gobierno muy blando que sigue a continuación con una dictadura, lo que va a marcar en ese instante una época de violencia que, si bien está muy bien descrito en las fuentes de contextualización, porque es que lo que sucedió en la capital deja de un lado lo que pasó en las afueras del país, en las periferias, donde una niña de tan solo 7 años, mi abuela, sufre las consecuencias de este asesinato y sufre de primera mano lo que es una guerra a sangre fría entre conservadores y liberales que cantó en una época de violencia y miedo para esta población que el centro no considera importante. Bueno, mi nombre es María Edith Cortés de Vargas, alias Dorita, porque así me dice todo el mundo. Eh, nací precisamente 8 de abril, un día antes de la fecha, y, del año 42. O sea que cuando matan a este señor, cuando sucede lo que sucedió, el tal inicio del Bogotazo, yo tenía 6 años, lo acababa de cumplir el día anterior. Pero recuerdo muy bien, yo vivía en la ciudad de Tuluá. Siempre fui una niñita como avispada, como dándome cuenta de todo. Y me habían mandado a comprar algo, estaba en la calle, en esa que, pues para entonces era una ciudad muy pequeña, sin ser pueblo, pueblo, pues, en medio de lo atrasado que era Colombia en esa época, pues era una ciudad que tenía calles pavimentadas y tenía carros y para mí era una ciudad muy bonita. El caso es que yo regresaba ya para donde mi abuela con el mandado cuando oí un carro a toda velocidad y un tipo disparando al aire diciendo mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Eso no lo puedo olvidar, a mí me marcó por siempre. Fue algo tan impactante que yo recuerdo me escondí detrás de ese carro porque el hombre disparaba. Ese fue el inicio de una larga historia que tuve que vivir yo en las afueras de Bogotá, en una de las partes donde fue muy afectado por la violencia a raíz de ese episodio, que ya venía con el encuentro, eso lo digo ahora como mayor, en ese momento para mí fue un sufrimiento de niña. Viví una historia muy cruel, empiezan a matarse los unos con los otros, liberales con conservadores, allá se vio terrible, en la cuadra donde vivía inclusive eh, fue asaltada Tuluá por un grupo que se llamó para entonces Los Pájaros, y en la casita donde vivía, la abuela había contratado, porque éramos las dos solitas, un par de muchachos para protegernos. Y eso, recuerdo que cerraron las puertas, las trancaron, porque venían a matarnos según lo que yo oía. Total de que fue tan espantoso mío. Cuando empiezo a oír disparos en la cuadra, ellos habían preparado dentro de la casa un sitio como para resguardarnos arriba en el salso. Había una escalera y yo corrí, me subí por la escalera tratando de irme a esconder. Y la gente afuera, pues se oían los disparos, los gritos, el corre-corre. Fue tan horrible, me dijo, que parece como si lo hubiera escrito Gardiazabal, que es el que escribe sobre esa historia, porque él fue nacido también en Tuluá y creo que es más o menos de mi edad el hombre. El caso es que, bueno, pasó, en ese momento se oye que llega el ejército que se había dado cuenta que había sido engañado para sacarlo del pueblo y poder asaltar el pueblo, a Tuluá. Al otro día logramos salir o abren las puertas pues de la casa y yo salgo pues de curiosa y encuentro en la acera del frente de la casa de nosotros una hilera de gente, de muchachos, digo, muchachos muertos, así en hilera. Yo les veía puntos negros, ya estaban el torso descubierto y a mí me causaba mucha curiosidad verle unos puntos negros en la cara, en el pecho, en los brazos. Y le preguntaba a mi abuela qué era eso. Ella me decía que lunares. Después caí en cuenta de que eran los orificios por donde los balazos habían penetrado.
Pienso que esa parte dio inicio a una matanza horrible, eh, dio lugar a una violencia tan espantosa, mijo, que hoy por hoy digo, eso nunca cambió. Allí nació el dichoso corte de franela, eso lo oía yo. Le cortaban la garganta a la persona, no sé quién hacía contra quién, porque se mataban liberales por liberales con conservadores por conservadores. Y no sé quién es, porque era muy pequeña para entender eso, pero era una violencia tan horrible, tal vez por ser un pueblo pequeño, no la capital, era más notoria. Un hito que una niña de 7 años marcó como una novela Gardiazabal. Un ejército que fue engañado para permitir la violencia que entrara al pueblo. Unos lunares que pasaron a ser balazos. Una violencia que por una niña empezó y que a día de hoy no ha acabado. Eso es lo que se concibió como una violencia de tal magnitud que no llegó a la capital.